Primeramente, un cordial saludo. El día de hoy voy a estar respondiendo mi segundo ítem para la materia prácticas preprofesionales. Mi nombre es María Belén Shinosaki y voy a hablar sobre el ítem 2 que vendría a ser columna. Primeramente y nuevamente presento mi contenido con un total de 12 puntos donde abarcaríamos los siguientes puntos: objetivo, alcance, responsabilidades, normativas y permisos, variables A, B y C, equipos y herramientas, operación, antes, durante, después. Nuevamente una comparación de estos tres tipos de variables, el sistema de gestión integrado, el presupuesto y una comparación de presupuesto con estas tres variables, que más adelante voy a explicarles. El análisis perspectiva arquitectónica, recomendaciones y glosario. Primeramente vamos a empezar con nuestro objetivo, que es el punto número uno, que en este caso vendría a ser ejecutar columnas de concreto armado u hormigón vaciadas en obra con la armadura y dimensiones adecuadas según el cálculo estructural, con el fin de soportar y transmitir de forma segura las cargas verticales, ya sean propias, muertas y vivas, desde la superestructura hacia la cimentación, garantizando la estabilidad y la resistencia de una vivienda de 2 pisos que más bien está preparada para una futura pensión de 3 pisos más adelante, ¿no? Si tuviéramos los siguientes alcances. El presente ítem comprende la ejecución de 27 columnas de concreto armado vaciadas en obra. En esto incluimos el corte, el doblado y amarre de acero de refuerzo según planos estructurales, la instalación de estribos, separadores y empalme conforme a norma. Tuviéramos después la colocación del encofrado de madera, pero también puede ser fenólico y con el correspondiente apuntalado. Tuviéramos el vaciado del concreto con la dosificación especificada, con el tipo de cemento especificado, que no es el mismo para vaciar una zapata. Tuviéramos el virado manual con varilla para asegurar el correcto compacto del hormigón, el curado posterior al desencofrado y dejar previstas las esperas verticales de acero para la futura ampliación a un tercer nivel. Estas columnas forman parte del sistema portante principal de la vivienda de 2 plantas, calculadas y dimensionadas estructuralmente para resistir cargas correspondientes a 3 niveles de edificación. Nuevamente presento un mapa con las responsabilidades. Tenemos al jefe de proyecto y planificación encabezando nuestro dicho mapa. Seguido de eso tuviéramos el director de obra, Ignacio Manuel. De igual manera, yo estoy a su disposición, por así decirlo, porque vendría a ser su pasante. Él también es el residente de obra y también se contrata al contratista, que este es el encargado de, de buscar personas, por así decirlo, de acuerdo al ítem establecido. Y en este caso, por el momento, tenemos el ítem de limpieza finalizado, el de obra gruesa está en marcha, ¿no? Después tuviéramos obra fina, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y tuviéramos a los albañiles que nos ayudan con normativas y permisos. Aquí también tuviéramos nuevamente tres. Tuviéramos el Reglamento Boliviano de Construcción, el cual establece especificaciones generales de materiales, métodos constructivos y dimensiones mínimas para columnas de concreto armado. Seguido de eso, tuviéramos la normativa NB 731, la cual regula el diseño estructural en concreto armado, incluyendo los requisitos para acero de refuerzo, estribados, empalmes, recubrimientos, entre otros. Seguido de eso, tuviéramos el Código de Urbanismo y Obras Cubo de Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el cual define los parámetros urbanísticos para edificaciones según el tipo de uso del suelo, altura permitida y procedimiento para la aprobación de planos estructurales. Nuevamente aquí vamos a hablar sobre nuestras variables. Tenemos la variable A, B y C. La variable A vendría a ser una columna de concreto armado, una columna cuadrangular
Tuviéramos después la columna circular, que es nuestra variable B, y nuestra variable C, la columna mixta, que en este caso vendría a tener acero y hormigón. En equipos y herramientas tenemos el EPP. Nuevamente, como lo mencioné anteriormente, algunos trabajadores sí vienen con la ropa de trabajo adecuada, podría ser el pantalón jean, la camisa. Los botines en sí vienen la mayoría, y en tiempos de lluvia también utilizan sus botas. También los cascos, los cascos están disponibles para los que quieran usarlo. El, y sí hay un porcentaje, ¿no?, que utiliza casco, pero también hay otro porcentaje que no lo utiliza, lo deja tirado, le coloca sus herramientas, lo llena de hormigón. Y las gafas para los cierristas, al igual que los guantes, y también los guantes para los, los trabajadores que requieren algún trabajo en el cual tengan que utilizar guantes. Tuviéramos las herramientas, nuevamente para los tres pasos. Para armaduras tuviéramos la tenaza o alicate de amarre, el flexómetro y la ganchera. Para el encofrado tuviéramos martillos, clavos, serrucho y fierro circular y el nivel de la plomada y la cinta métrica. Para el concretado tuviéramos el balde o carretilla. Para subir, ¿no?, el hormigón, la pala, la vibradora, la llana para el acabado superficial, la cubeta de agua. Y tuviéramos después para el desencofrado la pata de cabra, el martillo y el pincel. Primeramente tuviéramos la operación de la variable A. Primeramente empezamos con una lectura de plano, como podemos ver a continuación, en la cual los cuadraditos que están con amarillo vendrían a ser nuestras columnas, ¿no? Como podemos ver, están ubicadas linealmente, están ubicadas, y así solo sería eso. Seguido de eso, voy a mostrar el tamaño de columnas que tenemos en obra. Son unos ejemplos, ¿no? Porque también tenemos varias dimensiones de columnas, pero no quería colocarlas todas. Tendríamos columnas de 15 por 30, de 20 por 45, de 50 por 20, de 50 por 25, de 50 por 30, de 20 por 45, y así sucesivamente, ¿no? Y los estribos serían el tamaño este reducido a -5. Por ejemplo, si nuestra columna, o 4, si nuestra columna es de 30 por 15, nuestros estribos van a ser de 26 por 11. Si nuestras columnas son de 50 por 25, nuestros estribos van a ser de 21 por 46. Y así sucesivamente, son 4 centímetros menor que, que el tamaño de las columnas, ¿no? Y ahí tuviéramos dónde van a estar los fierros, si van a tener refuerzo, no van a tener refuerzo, o si van a tener doble refuerzo, y también dónde van a estar ubicadas las orejitas. También aquí, haciendo un apartado, sí se muestran los tipos de secciones de columnas. Tuviéramos la de sección cuadrada, tuviéramos también la de sección rectangular, la de sección circular, tuviéramos la de sección L, o la sección T, o la sección baja. Son diferentes tipos de secciones de columnas que podemos llegar a encontrar. Seguido de eso tuviéramos la operación enlace. Como podemos ver, tuviéramos el replanteo y ubicación de columnas, la verificación de nivel y alineación de las zapatas o pedestales, la limpieza de superficie y protección contra la suciedad. En el replanteo de ejes, ubicaciones y columnas, nuevamente se hace el replanteo porque muchas veces pueden variar con centímetros o más que centímetros, así que es necesario volver a replantear, ¿no? Y si no están de acuerdo a los planos establecidos, pues aquí es el momento ideal para, con el encofrado, puedes jugar un poco con esto y hacer las columnas normales.
lo más verticales posible. Como podemos ver, se tracen los puntos exactos donde irán las columnas sobre las zapatas y cuellos de zapatas ya vaciados y se hace mediante cintas métricas, nivel de línea, según los establecidos planos estructurales. Tuviéramos la verificación de nivel, alineación de las zapatas o pedestales. Aquí también se revisa nuevamente que los puntos de apoyo estén a nivel y que los ejes o esferas de acero coincidan con las del diseño. Aquí también podemos utilizar lo que vendría a ser el tubito de nivel, que es un tubito transparente que tiene en su interior agüita, que un polvo lo colocas en cierto punto y se lo llevas a cierto punto y tiene que coincidir, ¿no? La cantidad de agüita que hay en dicho tubito, en dicha manguerita, mejor dicho. Tuviéramos la limpieza de superficie, protección contra la suciedad. Aquí como podemos ver, primero se las barre. Luego de eso se las moja para retirar el barro, la greda, por así decirlo, en este caso, porque si no, pues no se puede vaciar con eso sucio, porque como mencioné anteriormente, se olvidaron, o de igual manera no le entra un poco de suciedad, un poco de barro y pues hay que lavarlas. Sí. Después del lavado, se le echa un poco de lechada. Y en base a esto, ya pues, ya estaríamos listos para colocar la armadura, ¿no? O el encofrado. También tuviéramos el armado de acero, las varillas verticales y estribos. Aquí podemos ver el armado de una columna con una pantalla que se arman los fierros con la cantidad y separación indicadas y luego se coloca en posición vertical. Aquí podemos instalar los separadores, que son unas galletitas de menor tamaño que las anteriores, vendría a ser de 2 centímetros, de 2,5, ¿no? Para asegurar el recubrimiento de todo. Aquí es donde entran las galletitas con sus orejitas de alambre para amarrarlos, ¿no? En los fierros y para que no se te caigan, cosas así. Que estas galletitas se hacen de hormigón pobre. Tuviéramos el armado del encofrado. Primeramente se hacen las cuatro tablas, ¿no? Los cuatro moldes y también se las, se les pone aceite quemado y pues se las va armando, ¿no? Cuidando que todo esté alineado, que todo esté alineado correctamente de acuerdo a los planos y después con una prensadora se empieza a aplicar. Y aquí podemos ver nuevamente que se arma el molde de madera, cuidando que esté bien emplomado y sin huecos por donde se puede escapar el hormigón. Aquí lo mencioné, tuviéramos la aplicación del desmoldante, que como lo expliqué anteriormente, vendría a ser el aceite quemado. Esto se le aplica a las cuatro tablas que van a encofrar la columna, y pues es un desmoldante que al momento de sacar y desmoldar, ¿no? Y desencofrar, pues pueden salir mucho mejor, mucho más rápidos y demás. Después tuviéramos el revisión y técnica del armado y encofrado. Aquí tenemos que verificar que el armado cumpla con los planos específicos antes de vaciar el hormigón. Y como aquí se va a cierre de manera manual, pues se hacen dos aberturas, ¿no? Una al medio para por ahí meter la vibradora manual y evitar no que el agregado grueso se asiente o que quede vacío. Y el otro tiene que ser por arriba, como lo podemos ver en la imagen. Y el vaciado del hormigón, pues se vacía con cuidado, evitando que se mueva el acero, se desplace el encofrado. Y aquí pasó pues un error en obra donde básicamente es con, es con el tema del vibrado, ¿no? Ellos no se confiaron mucho, por así decirlo, y pensaron que no se iban a equivocar. Quizás pues que lo vibran mal y, ¿cómo se dice? Y todo el hormigón pues no llegó hasta abajo, no llegó hasta la parte del cuello de columna pues y quedó mal, quedó con huecos, quedó vacío y pues al día siguiente cuando desencofraron pues tuvieron que sacar todo con a puro cincel y martillo
para poder vaciarlo nuevamente. Seguido de eso tuviéramos el vibrado que se hace para evitar burbujas o nidos de abeja y de vibra ambiente con la barrilla. Para alcanzar para alcanzar un mejor vibrado, tuviéramos la nivelación del remate superior, que aquí se lo deja de una altura definida en planos con la espera necesaria para recibir lo que vendría a ser las vigas de mar del segundo nivel. Después tuviéramos el desencofrado, la verificación de alineación y acabado. Después del desencofrado, tendremos que retirarla después de 1, 2 y hasta 3 días, dependiendo del clima y del fraguado del hormigón. Tuviéramos después la verificación de alineación y acabado, que se revisen que las columnas estén correctas, estén alineadas y sin defectos. Y si hay fallas pequeñas, pues se las tienen que reparar con mortero. Seguido tuviéramos los pelitos. Se pican las columnas para el retiro de los fierros de vigas portamuro o también llamados pelitos de viga. Como podemos ver en la imagen, primeramente el, el- no sé si el ingeniero que está en la cabeza de nuestra organización, pues dijo, vacíen la columna con los pelos adentro y después cuando estén las columnas vaciadas, desencofradas, pues empiezan a retirarle los pelitos. Pues cuando se hizo eso de varias columnas, de hecho, y pues quedó feo, quedó horrible, por así decirlo. Y pues cuando él fue a ver ahora, pues se fijó pues que es un daño estructural que se le hace a las columnas al estar picándoles y después agregándoles mortero, cosa que para el resto de columnas que aún faltaban, pues decidió que primero, antes de llenarlas de hormigón, antes del vaciado, porque los pelitos de estas vigas por tamburo pues salgan, ¿no? Salgan con el encofrado, cosa que cuando retiremos el encofrado, pues no se tengan que picar las columnas, tampoco se tengan que estar brocheándolas y quede así súper mal. Seguido de eso, tuviéramos nuestra columna circular, como podemos ver en la imagen. Aquí vemos unas fibras estructurales de nuestra columna circular, como podríamos ver tuviéramos el plano de planta, el de un corte y una tabla de varillas. Como podemos ver aquí directamente, está desde zapata, cuello de columna y la columna circular. Y como podemos ver, podemos ver el fierro que tiene los estribos, cómo se ve en planta, cómo se ve en corte y demás. Y aquí también podemos ver una tipología de cosas en el comprado, ¿no? Y nuevamente aquí pues se divide en antes, durante y después, que lo voy a mostrar a continuación en un pequeño videito, como lo podemos ver acá. Y previamente, como en el anterior, antes de mostrar el video, quiero decir que antes se hace el levantamiento de la columna circular, se plantean los ejes, el seccionalismo, se identifica cuál es el centro de la zapata y se marca, ¿no? El diámetro de la columna. Y, y después de eso pues empiezan con las esferas verticales, que estén con el instrumento alineado, se prepara el acero de refuerzo, las varillas longitudinales, los estribos circulares, bueno, espiral, ¿no? Dependiendo del caso de columna, en este video vamos a ver si los espirales son circulares. También se colocan separadores, ¿no? Que no se los adhesivos para el descubrimiento del hormigón. Posteriormente se procede al montaje del encofrado cilíndrico, que puede ser de cartón estructural, PVC o metálico. Se aplica obviamente un desmoldante para facilitar el encofrado. Vieron, como podemos ver aquí, tuviéramos el armado de los estribos en espiral, después tuviéramos el armado de eso y tuviéramos que ver el encofrado, ¿no? El encofrado en este caso parece ser
de cartón estructural, porque en PVC metálico no es, y de los arriba. Y después de eso tenemos que, después del colocador hacer el refuerzo y demás, podemos ver nuevamente que estén alineados, que estén con su separación, con la separación correspondiente, con su el cofrado esté con su desencofrado, se verifica, ¿no? Que esté bien formado y se procede al vaciado del hormigón por capas, ¿no? Seguido en esto, pues también se utiliza un embudo, desde la continuación, y aquí se va presionando, ¿no? En cada cierto nivel. Seguido de eso, se arma, se sigue armando los cambios, y ahí se empieza a vaciar la primera parte, como podemos ver en el video. Seguido de eso, pues se arma el comprador de la segunda parte, vamos a ver a continuación, se copia y el mismo se utiliza para arriba. Lo hacemos muchas veces así porque si lo hacemos muchas veces el hormigón no llega hasta abajo, por así decirlo, o hasta la base de la columna y pues queda mal vaciado y demás. Y aquí podemos ver los pelitos para los que nos ayudan. Y así existe el encofrado, como se lo realiza como una llana, y pues estaría ya para la espera de nuestra vida, futuro, o si es de un nivel muy alto. Si ahí ahorita tuviéramos nuestro variable C, ya, nuestra siguiente variable vendría a ser la columna mixta con perfil de acero y hormigón. Como podemos ver, aquí tenemos primeramente de una columna cuadrangular, donde podemos ver que el perfil de acero está en su interior, es de base cuadrada y pues se sigue manteniendo, ¿no? De hacer los estribos a su alrededor, pudiéramos ver las orejitas y demás. Y cabe resaltar que para el lado de los estribos, la orejita no, nunca sigue el mismo. Si digamos está a la izquierda, nunca va a subir hacia la izquierda, tiene que dar la vuelta, ¿no? En cada nivel se va avanzando uno, y sucesivamente. Nunca la orejita se queda en el mismo lugar. Bueno, este tipo de columnas, eh, más que todo, ¿no? Nos combina un perfil de acero estructural y pues tiene el hormigón, ¿no? Que rodea este perfil estructural que busca, más que todo este tipo de columnas, busca aprovechar, ¿no? La resistencia del acero, su núcleo y la protección y rigidez del hormigón que nos rodea y que mismo puede llevar eh, resistencia de acero eh, y un refuerzo adicional. En este caso, vamos a poner los estrellas. Este tipo de columnas no se ve en casas, se ve en edificios de varios niveles, de muchos niveles. De hecho, también deben soportar mayor resistencia, grandes cargas verticales y sísmicas, y son para más que todo proyectos de arquitectura industrial y demás. Lo mismo, ¿no? Tenemos para la columna circular, podemos ver el armado de esta columna y vemos que tiene los hierros, los refuerzos en el interior y obviamente el perfil no en forma de I. De igual manera, es el mismo, ¿no? Que también está utilizado, se utiliza más que todo, es más estético y también lo podemos llegar a utilizar hasta en casas, ¿no? En casas con grandes cantidades de cargas verticales o donde podemos ver que las columnas están expuestas o están más visibles, el acceso. Y más que todo se utiliza en espacios abiertos, en lobbies y el armado.
Es igual que las anteriores, solo que aquí se verifica primeramente que el perfil de acero está alineado y después de alinear el perfil de acero se va y se perfila el, tiene que ser armado, ¿no? Y la columna circular y nuevamente se tiene que verificar que todo esté correctamente alineado. Para eso tengo dos videos. Aquí podemos ver el de tipo 1, ¿no? Y como podemos ver, primero van las barras de anclaje y sobre esto se coloca la placa base y después se tornilla y se tornilla la columna. Como podemos ver, esta es una columna visible, de perfil visible, cuadrada, y aquí es donde se emplea la columna a la placa, como podemos ver a continuación, y aquí es donde se rellena, ¿no? Hubiéramos rellenado de la base, y después se desencofra y ya tuviéramos el metal expuesto, ¿no? El acero expuesto en este caso, mientras que el otro tipo, y esta es una columna de acero que está dentro de donde podemos ver los planitos estructurales, cómo están los estudios y aquí quedaría el armado. Es una columna de acero que ya está afuera y el acero suficientemente. Tienen varillas soldadas, más que todas estas varillas soldadas que vimos en el video, son como unas orejitas, vamos a llamarlas cosas que como vemos el acero resbala, pues con estas orejitas, por así decirlo, se busca, ¿no? Que el hormigón quede ahí y que también no resbale y que llegue a tener esa adherencia del hormigón con el acero. Por eso, para eso son las orejitas. Vemos en el video y vimos cómo lo metieron el perfil de acero dentro de la columna rectangular. Ya se quedaría, ¿no? Tú, finalmente con el acabado de estribos, los esfuerzos. Y de acuerdo ahí ya se va con el encofrado, el vaciado y el desencofrado. Aquí tuviéramos una tabla comparativa por etapas nuevamente, que tuviéramos la etapa antes, durante y después. En la etapa de replanteo, tuviéramos que todas las columnas se marcan con precisión, ¿no? Solo que algunas son mucho más fáciles de marcar y otras donde pues tenemos que marcar como en la columna mixta el eje de la columna y la ubicación exacta del perfil, o sea, es mucho más laborioso. Tuviéramos la colocación de esferas o anclajes que se colocan en las columnas cuadradas de manera vertical y también aquí se colocan los anclajes de forma circular o espiral de acuerdo a la preferencia. Y en la columna mixta se coloca por las zapatas, ¿no? Y se termina de perfil acero estructural. El armado de acero, tenemos que usarlo con 4 8 varillas de acuerdo a los planos estructurales, mientras que en el circular pues son estribos helicoidales, ¿no? O cerrados de acuerdo al diseño. Y en el otro tuviéramos el perfil de acero, más la jaula de refuerzo externa, ¿no? Como pudimos ver en los anteriores videos. Tuviéramos la colocación de separadores, que se colocan, ¿no? Los separadores de las galletitas de 2.5, al igual que separadores curvos para la columna circular y los separadores de acuerdo al tipo para la columna mixta. Tuviéramos el encofrado, que son con tablas en forma rectangular, el encofrado cilíndrico vidriacero con cartón estructural o un encofrado metálico de PVC. Mientras que también la columna mixta también puede ser de madera, ¿no? De tablas de madera. A todas se le aplica el esmoldante, porque esto no importa si tu columna es cuadrada, rectangular, mixta, igual tienes que aplicarle el esmoldante. Y la verificación estructural pendiente, que también a todas se le hace la verificación respectiva, de acuerdo a los planos.
Tenemos la etapa durante, donde tenemos la colocación de acero, las peras para medidas con continuidad estructural, el encofrado, el basado en el concreto y el vibrado. Para la colocación de acero, pues se coloca en la columna cuadrada, se coloca de manera rectangular en forma de jaula, en la columna circular en forma de espirales o círculos, y en la columna mixta, pues primero es el perfil, luego se coloca el refuerzo periférico. En esperas para biocontinuidad, en todas se tiene que salir varillita o pelito, por así decirlo, para que siga la continuidad de la estructura que corresponde, o el armado de la viga, que viene a ser la viga por el muro, o la viga, ¿no? Para el tema de la losa. Después tuviéramos el encofrado, que también se las tienen que, se tienen que encofrar los tres tipos, no importa si son redondos, si son cuadrados, si son rectangulares, o si son en forma de estrella. Después del aseo del hormigón, la columna cuadrada la puedes vaciar hasta de manera manual, con varios, con, con carretilla, mientras que la segunda también, ¿no? Siempre y cuando pues tengan un correcto vibrado, que es el manual, pero con varilla o dependiendo no de tipo de vibrado que vaya a ocupar, pero sí o sí fijo es el vibrado. Y pues en las columnas que son mixtas, pues se requiere mejor que el vaciado sea por capas, ¿no? Para, como son columnas mucho más grandes, mucho más, no más complicadas de vaciar, sino mucho más grande, pues se necesita que esté bien vaciado y bien vibrado. Y ya. Y si tuviéramos una comparación después, que a todas se las debe de curar. Terminamos el desencofrado de 24 a 48 horas. La columna cuadrada pues es mucho más fácil. El encofrado de la columna circular, por ser circular, en sí es más delicado. Y el desencofrado de la columna mixta pues primero se tiene que hacer sin golpear la estructura metálica interna. Hay que tomar en cuenta pues, el perfil metálico que tiene en su interior y evitar darle golpes. En la verificación estructural es todo con la plomada, se verifica que estén uniformes, que estén bien centradas, tanto para la columna cuadrada, circular o la misma. En la construcción siguiente, pues en la columna cuadrada pueden incluir vigas, losas o muros. En la columna circular también pueden ser vigas, losas o muros. Y bueno, que en la columna mixta que pueden ser vigas metálicas o mixtas o de metal. Protección final, todas deben estar parafiadas y estar uniformes para que quede con un buen acabado. Tuviéramos el sistema de gestión integrado, que aquí tuviéramos primeramente la seguridad ocupacional, que vendríamos a tener seis. El personal está capacitado en el armado y vaciado de columnas de primer piso, y si lo estaba, a pesar de pequeños inconvenientes que comenté anteriormente, que sí están, porque a veces un error se te pasa, no pasa nada. Dos, tuviéramos una inspección de estabilidad y verticalidad del encajado de la columna. Sí, se verificó una, dos y hasta tres, cuatro veces. Pues no utilizan EPP. No, pues no cumple porque la mayor parte no utilizó más de la mitad, no utiliza el EPP. O bueno, en su caso lo dejaron botado, pues como ya es un trabajo para más en altura y como es cuidado, pues sí o sí debes utilizar casco. Tenemos la revisión del orden de indicación hora de trabajo. Alrededor de la columna sí se verifica que todo esté limpio y procede a revisión material. La verificación de la correcta manipulación de las herramientas y equipos de grado, pues también sí. eh, sí tienen una correcta manipulación de estas dichas herramientas, y la disponibilidad de botiquín, conocimiento de primeros auxilios, pues no. Y aquí pues nuevamente lo resalto y lo coloco como que no, porque hubo un accidente en estos días de armado de cofrado, pero donde un albañil agarró y se lastimó la manito y se le empezó a hinchar así súper hinchadísimo. Y como no supieron qué hacer, pues le dijeron, el albañil dijo, mejor me voy a mi casa, no, mejor me voy a mi casa. En otras palabras. Tuviéramos después la seguridad y medio ambiente. Tenemos un control del uso de agua para la limpieza. ¿Sí? Ellos tienen soportes y ríos para evitar, ¿no? De derramar o de esparcir agua.
Cuidamos la recolección y reutilización de materiales, tanto como acero, madera, clavos y demás. Cuidamos la limpieza de la base alrededor de la columna tras la ejecución, pues también la disponibilidad adecuada de clavos, alambres y pequeños residuos metálicos, pues también tuviéramos la separación y almacenamiento de madera del cazador. Como les expliqué en el primer ítem, también acá se utiliza la madera y pues se nos trae de otras obras, de unos edificios, ¿no? Que están a cargo de la empresa, para más que todo pues seguir reciclando, ¿no? La madera. Y tuviéramos la protección de la columna y fue vaciada ante agentes extensos de contaminación, pues como estaban altas, pues no las veía todas cubiertas, por así decirlo, pero como también es en altura, lo único que le llegaría era el agua de lluvia, ¿no? Pero en esos días no llovió, así que lo puse a mano. Tuviéramos el sistema de gestión integrado del control de la calidad. Tuviéramos la verificación y ubicación y alineación de los ejes de columnas según el plano, sí, todas cumplieron, todas se verificaron muchas veces. La verificación de las dimensiones de columnas, pues también se la verificó. El corte doblado del acero y refuerzo, pues también vimos y revisamos dos veces. Una la revisé el Inge, la primera vez la revisé el Inge y la revisé la segunda para ver que no nos hayamos equivocado en ninguno. Entonces, las separadores para garantizar el recubrimiento, pues también porque el arquitecto, el ingeniero el que molestaba a los albañiles para que no se olviden con el tema de las galletitas. El sellado adecuado del encofrado para evitar pérdidas, pues también se la selló adecuadamente. Y el vaciado del hormigón de manera continua y sin interrupciones, pues aquí lo puse en amarillo por el pequeño percance que tuvo. Y fue el único percance, pero por eso lo puse amarillo. Tuviéramos el librado uniforme y controlador de concreto para evitar vacío, pues también. Y tuviéramos la revisión final del elemento antes eh, del encofrado. Pues también se hubo después de ese pequeño incidente, pues empezó a hacer revisiones, ¿no? Para que no pase lo mismo. Y aquí sería un pequeño presupuesto, de acuerdo al ítem, del total de las 17 columnas, que nos dieron total de una estimación puesta que no me dieron un análisis de precio y costo y un presupuesto. Y pues yo saqué un aproximado, ¿no? De acuerdo a la cantidad de columnas que había, el tamaño de estas y demás. Tuviéramos el ítem de armado de acero, el concreto y la mano de obra, ¿no? La mano de obra, pues las realizó en 7 días, 130 bolivianos. Cabe recordar que los 7 días no solo se dedicaron, ¿no? Al armado de columnas, sino pues y algunos también estaban armados. De las columnas que ya estaban terminadas, pues empezaron a sacar los pelos, iban haciendo la capa de limpieza de las vigas cortamuros, con las vigas cortamuros y demás. El hormigón fue aquí el IP70, que nos costó un total de 9.504 bolivianos, de acuerdo, ¿no?, a la cantidad de metros cúbicos que se utilizaron, ¿no? Al igual que el fierro, que tiene un total de 4.050 kilogramos, porque en los planos había barrillas de 10, de 12 y hasta de 16, al igual que contamos aquí, colocamos adentro la cantidad de archivos que se gastaron y demás. Este sería un pequeño presupuesto de comparación sobre 10 unidades de columnas de cada tipo, las cuadradas, las circulares, las mixtas. Y tuviéramos aquí una diferencia en acero, ¿no? Donde tuviéramos que en 10 columnas son 600 kilogramos de acero, en columnas circulares sería 650, pues porque se utiliza mucho más acero, y en las columnas mixtas pues tuviéramos 1120, pues como podemos ver el refuerzo exterior y el refuerzo estructural. El estructural vendría a ser los perfiles, ¿no? De acero, y eso sucesivamente, ¿no? Y nos dio un total que se gasta más en la columna mixta por el tema de acero, ¿no? También el precio de hormigón, el encofrado, el precio del encofrado, el subtotal del encofrado, la mano de obra estimada que podemos ver ahí abajito. Y nos dio un total de, para 10 columnas cuadradas, se gasta un total de 8.835 bolivianos. Para 10 columnas circulares, un total de 9.845 bolivianos. Y para 10 columnas mixtas, se gasta un total de 15.200 bolivianos. Y aquí, pues, la diferencia es por los perfiles de acero y porque obviamente se utiliza mucho más acero por el tema de los perfiles de acero que estas columnas llevan en su interior.
Aquí tuviéramos un análisis y perspectiva arquitectónica. Seguramente vamos con un análisis y perspectiva en general, y aquí podemos ver que en el diseño de la vivienda, la ubicación de las columnas ha sido pensada no solo desde un criterio estructural, sino también funcional y espacial, porque se evitó colocar columnas en zonas de circulación o en medio de ambientes sociales, ¿no? Tales como la sala, corredores, lo cual les permite una lectura más limpia del espacio y evitar interferencias visuales o físicas. Esta organización responde a una planificación lógica de la estructura portante que se adapta a la distribución arquitectónica sin interponerse, ¿no?, sobre ella. De esta forma se logra una integración equilibrada entre lo estructural y lo arquitectónico, permitiendo una mayor libertad en el diseño interior y en la organización del mobiliario. Además, estas deben estar alineadas con muros o integradas en los bordes de los ambientes. Las columnas contribuyen a la sensación de amplitud y continuidad en los espacios. Si aquí tuviéramos las aplicaciones arquitectónicas, pues se aplican en edificios de gran altura, rascacielos y torres de acuerdo al diseño. Y aquí es donde cambian los materiales, ¿no? Porque se utilizan ya materiales de alta resistencia para soportar grandes esfuerzos verticales y laterales. También se ocupan espacios abiertos, flexibles, tales como oficinas, comercios, viviendas o de concepto abierto. Integración con la fachada, porque muchas veces quedan expuestas y tienen que formar parte, ¿no?, de la fachada. Y estas deberían ser nuestras 8 recomendaciones. Nuestra primera recomendación vendría a estar en el diseño estructural y arquitectónico. Aquí tuviéramos 3 recomendaciones. Consultar con el ingeniero estructural, una adecuación a normas locales de estructura y una compatibilidad entre el diseño arquitectónico y la distribución de espacios. Después tuviéramos el trazo y replanteo en obra, que se debe verificar los ejes y cotas de columnas, la nivelación topográfica de la base y confirmación de alineaciones y verticalidad en planos estructurales. Después tuviéramos nuestra tercera recomendación, que es el armado de acero de refuerzo, el uso correcto conforme al diseño estructural, el control del cubrimiento, ¿no?, y separación del acero, y un amarre firme con uso de separadores adecuados, ¿no?, y que esto esté bien colocado. Después tuviéramos el encofrado de columnas, tiene que ser un encofrado limpio, recto y bien alineado, tiene que tener una resistencia adecuada a la presión del concreto, tiene que tener un sellado eficiente para evitar fugas, el vaciado del concreto, pues aquí tenemos que vaciarlas de acuerdo a las especificaciones de la resistencia, el vaciado continuo y vibrado adecuado, no interrumpirlas, y un control del asentamiento y curado oportuno. Para el curado y protección debemos tener la aplicación inmediata del curado, la protección contra la pérdida de humedad y exposición directa al sol, la supervisión del tiempo de curado. Para la revisión y pruebas de calidad tuviéramos a tener la inspección visual del armado, el encofrado y el vaciado, el control dimensional y verificación de verticalidad, el registro fotográfico y supervisión técnica continua. Y para la logística y seguridad en obra, el uso obligatorio del EPP, por favor, sería obligar a los albañiles que utilicen el EPP adecuado para evitar más accidentes, el acceso libre y seguro para el vaciado y la eliminación segura de residuos y control de orden en la zona de trabajo. Y aquí nuevamente, como una cuarta recomendación, vamos a colocar que por favor coloquen botiquines, botiquines en la obra por el incidente que hubo ayer. Y que ya les comenté. Y por último tuviéramos el glosario, que tenemos 5 palabritas. Primero tuviéramos cortafrío, ¿no?, que es un cable, un cincel fuerte que corta hierro frío a golpes de martillo. Tuviéramos la patacabra, que es una herramienta que se utiliza en diversas tareas, como la apertura, ¿no?, de la caja de madera y la demolición de estructura, que se ocupa de esto más que todo en el desencofrado. La plomada cilíndrica, ¿no?, que son unos bloques cilíndricos de hormigón, que cumplen la misma función que una plomada normal, pero que esta solo se utiliza en columnas. Tuviéramos la marza, que es una herramienta que se asemeja a un gran martillo o un combo para romper o ajustar piezas pesadas, y el nivel de burbuja, que es un instrumento diseñado para indicar que una superficie es horizontal, nivel o vertical tomada. Y con este glosario finalizamos nuestro segundo ítem, y, y con esto me despido, ¿no?, deseándoles un bonito día y demás. Muchísimas gracias y hasta luego.